Rey, dándole la gloria al Señor por este nuevo año que nos da, para que sigamos adelante, no nos detengamos y que podamos darle lo mejor al Señor a inicios de año. Es una bendición servirle al Rey, tú que estás allí en casa o vas en el vehículo o donde te encuentres, en el sitio de labor, que seas tú sacándole el tiempo al Señor, porque hoy Dios trae una palabra para tu vida, para la familia, para cada necesidad que haya en tu corazón, en cualquier circunstancia que estés pasando. Agradecemos al Señor por la vida que nos ha dado, que hemos pasado de un año a otro. Y es muy bonito decir gracias, Señor, por la vida, gracias por la salud, por el respirar. No nos debemos cansar de decirle al Señor gracias, aún por las cosas que no entendamos. Hay que decir gracias por los momentos de dolor, decirle al Señor gracias por todo. Ponemos este momento en tus manos, Padre mío, porque tú eres un Padre Dios que se apiada de esta humanidad, un Padre que tiene misericordia de que el ser humano que no te conoce, Señor, sea, Dios mío, Padre, tratado por ti y que te conozca, Dios mío, porque tú no haces acepción de persona. Cuando estuvimos en delitos, en pecados, alejados de ti, tu amor también nos alcanzó. Y tenemos que pedir por esas vidas, Señor, que el enemigo las tiene atada a la tiniebla, Señor, poniendo este programa en el altar de Dios, donde tú, oh Dios mío, Padre amado, nos demanda que estemos encendidos cada día con tu Santo Espíritu, que podamos brindarte lo mejor de nuestros corazones hacia ti, Dios mío. Gracias por este lugar que a ti te place, Señor, que salga al aire esta emisora hermosa, Bellavista Estéreo, 103.6 FM. Gracias por las redes sociales donde se ministra esta palabra, Señor. Tú ensancharás este lugar cada día más. Trae, Dios mío, esas vidas, Dios, que tengan anhelo por tu obra, de impartir tu palabra a través de estos medios, Señor, porque tu palabra será predicada en cada rincón de esta tierra, porque viene un avivamiento antes de tu venida, Señor, para que no haya excusa de que no se me predicó la palabra, que yo no sabía que tenía que salvar mi alma, y tantas excusas que el hombre da cuando tú lo confrontas, Señor. Agradecido estamos, Dios, de que un día nos llamaste. Bendecimos la vida de muchos pastores, ministros, de personas, Señor, que no te conocen, de aquellos hermanitos, Señor, que están sirviéndote cada día, Señor, y los que no los están haciendo, ístalos, Señor, a recobrar fuerza, ánimo, Dios mío, porque tenemos que llevar esa palabra, porque no podemos ser egoístas de que solamente nosotros nos vamos a salvar. Tú vienes por un pueblo, Señor, comprado a precio de sangre, un pueblo arrepentido, convertido, Señor, para llevar las nuevas de salvación, mi Cristo amado. Oh Dios, respalda tu palabra en esta mañana. Dios mío, usa mis labios para hablar de ti, del consejo que tú traes hoy a muchas vidas, Señor, donde el desorden, el pecado, Dios, Padre, no te agrada, Señor, porque todo lo que vaya en contra de tu palabra es pecado, Señor. Y venimos, Señor, a escuchar tu voz, Padre, para poner por obra, Señor, todo el consejo que viene de parte tuya. Estamos agradecidos, Señor, por la vida y la salud y por todo el bien que viene en este año
donde veremos maravillas, prodigios, milagros, portentos, sanidades, Señor. Habrán enfermedades terminales que solo tú podrás sanar, porque los médicos se sorprenderán en muchos lugares que lo que la ciencia no pudo hacer, lo hiciste tú. Por eso dicen que el Evangelio es locura, Padre, porque son cosas sobrenaturales, Dios mío, que solo el poder tuyo lo puede hacer. Y te damos gracias por todo el bien, Dios mío. Gracias por cada hermano que participa, Dios, a través de estos medios y de otros medios, Señor. Síguelos usando, síguenos ayudando, Señor, porque somos tus hijos, no somos perfectos, y por eso estamos aquí entregando, Dios mío, nuestras debilidades. Lo bueno que has hecho con nosotros, lo ponemos a tu servicio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a las Sagradas Escrituras y vamos a leer allí en Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, que es un libro que tiene prácticamente una recopilación de los primeros 5 libros. Allí hay muchas enseñanzas bonitas, hay estatutos, decretos que Dios estableció para su pueblo y que hoy en día también nos alcanzó a nosotros. Aquí vemos que el Señor habla las leyes sobre la castidad. Leyes sobre la castidad. Y en el libro de Deuteronomio 22, a la altura del verso 30, dice la palabra del Señor: ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Es tu palabra, Señor, martillo que quebranta la piedra. Háblanos y que podamos corregir si hay algo malo en nuestras vidas, Señor Jesús. Vemos cómo en este pasaje bíblico del Antiguo Testamento que el Señor habla que ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Vemos cómo la Sagrada Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento relaciona esta palabra que tiene que llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas, para corregir cualquier cosa que esté sucediendo en un hogar, allí en una familia, en cualquier circunstancia que esté sucediendo. Y vemos cómo Dios habla aquí que no se debe tomar la mujer de su padre. Hoy en día vemos cómo la sociedad, la familia ha tenido un cambio muy tremendo. Vemos muchas cosas que quizás en otras generaciones no se dio, pero hoy en día vemos generaciones diferentes, otra manera de pensar. La tecnología ha aumentado, que es de mucha ayuda para muchas cosas, pero también vemos cómo el pecado ha aumentado, donde la Sagrada Escritura relaciona a estas leyes, las leyes divinas de Dios, que habla sobre la castidad, donde Dios nos aterriza a pensar qué problemática puede haber debajo de un techo, allí en un hogar, cuando se cierra la puerta. Hay situaciones diferentes que hoy en día con evidencias suceden. Vemos hogares donde se ha irrespetado a los padres, a los hijos, a familiares, y ya no se sabe quién es el que manda en casa. Vemos circunstancias adversas
donde los hijos, los nietos son los que mandan en la casa. Y esto no es agradable a Dios porque están pasando sobre las leyes divinas, sobre esos mandamientos de honrar a padre y a madre. Pero también vemos esos padres rabiosos, esas madres violentas que también maltratan a sus hijos, no los corrigen, permiten que ellos hagan cosas que no están bien. Y después viene la quejadera de que el muchacho se lo dañó fulano o sutano. Pero eso es provocado por el mismo mal de que hay en los padres, porque pierden autoridad, no tienen autoridad moral para corregir a un niño que quizás lo dejan que la calle lo eduque, que la televisión o a través de la comunicación de las redes sea el papá y la mamá. Esto ha ocasionado en la niñez, en los adolescentes y aún jóvenes que se vayan extraviando del camino que Dios ha asignado para esas vidas, y dan permisos a lugares que no son apropiados, que lo que hacen es que los muchachos se le abren los sentidos al pecado, los dejan ir a piscinas solos, a que vayan a jugar juegos, a apostar plata, circunstancias de cuando hacen baile, los niños son los que están allí en medio de las personas que están tomando licor y aún drogas. Todo esto se ve porque los padres no han sido ejemplo y ellos también los descuidan en esa parte y no soportan a los hijos. Los excluyen de su vida porque ellos quieren deleitarse en el placer que el mundo les ofrece. Pero son vidas que, pasados los días después de una fiesta, esas personas no son felices, se sienten frustradas, tristes, con problemas psicológicos, problemas económicos, cualquier cosa. Y vienen los conflictos a la familia porque se irritan con facilidad, porque estas bebidas también les van dañando su cuerpo, sus neuronas van cambiando y muchos terminan con un cáncer, terminan divorciados. Se está viendo tanta cosa en esta humanidad y tenemos que tocar estos temas porque esto es lo que pasa en el día a día. Por eso que la palabra de Dios nos ayuda a mirarnos en ese espejo que a diario tenemos que hacerlo y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué hago por mi familia? ¿Qué les digo? ¿Qué consejo les doy? Mira si me equivoqué, Señor, en esto, lo otro, y quiero corregir esta circunstancia para que nosotros podamos entregarle al Señor esos talentos que nos entregó un día, que nos dio hijos, esposo y hasta las cosas materiales que son las añadiduras. Todo eso tenemos que mirarlo, qué estamos haciendo con eso, si estamos malgastando el dinero en lo que no es pan. Vemos muchas vidas necesitadas en este tiempo, vidas que no tienen un empleo, que muchas veces el hogar se daña por la situación económica, que no debiera ser de esa forma, porque si un miembro familiar labora por un tiempo y de pronto queda sin empleo, no es la forma de separarse. Cuando Dios une es para en la buena y en la mala. Y todo esto se está dando, muchas veces entra la mujer extraña, el hombre extraño, para dañar, para destruir
a la familia, porque Él vino a destruir, a hurtar, a matar, a dividir el seno familiar, como lo hizo un día allí en el huerto del Edén, que hubo hasta derramamiento de sangre. Y hoy en día, en la actualidad, pasa, sucede. La fiesta queda buena es cuando hay un muerto, porque la gente dice, quedó buena porque hubo hasta muerto. Imagínese usted qué tristeza escuchar una persona que se exprese de esa forma. ¿Por qué? Porque la maldad ha aumentado y que esa persona está ciega espiritualmente. Y vamos a hablar de un caso sucedido en Primera de Corintios, donde la palabra nos enseña, Corintios 5, donde dice, un caso de inmoralidad juzgado. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjese que había un pecado oculto entre estos hermanos, lo relata Pablo en Primera de Corintios. Hablan de alguien que vivía con la mujer de su padre. O sea, el hijo vivía con la mujer de su padre. Qué cosa tan tremenda. Y eso estaba allí como calladito, porque aquí dice, se oye, se escuchaba, pero no se evidenciaba el pecado oculto. Que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Todo estaba bien, todo el mundo calladito. Yo no sé nada, yo no vi nada, porque el pecado se oculta. La gente a lo malo le dicen, bueno, yo no me meto en eso porque es un problema. Pero cuando nos toca a nosotros personalmente, si nos tocase, tenemos que resolver esa situación. No podemos acolitar el mal, el pecado, la inmundicia, que Dios nos guarde de estas cosas horribles, porque es muy doloroso que una familia pase por una situación de esta, donde el hijo o la hija se acueste con su papá. Esto es algo muy fuerte en medio de la sociedad que vivimos hoy en día, pero como el mundo vive en pecado y que hasta las cosas del sexo han cambiado, que va contra la palabra de Dios, entonces miran estas cosas como algo normal, pero la palabra nos aterriza a darnos cuenta que no es así. Si nos enseñaron valores morales, principios bíblicos, no podemos acolitar lo malo, ni que ni siquiera tú conozcas de Dios, porque has debido recibir una educación de tus padres, por lo menos una buena formación, porque hay hogares que no son cristianos y tienen una buena formación y estas cosas les parecen repudiables y no aceptan esto, mucho más nosotros que ya conocemos la Sagrada Escritura, con más razón. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. O sea, estaban tranquilos, envanecidos, todo está bien, no hay problema. Y dice, aquí sale una pregunta, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Todos sabían que era malo, pero nadie decía nada. Todo estaba confort, que ese no es mi problema, que lo resuelva otro. Yo no tengo que ver nada con eso. O sea, una indolencia reflejada en esta familia, en esta situación que se estaba dando, y que nadie decía nada. Todo el mundo calladito, pues a lo malo, malo, pecado es pecado. Porque si uno encubre el pecado de una persona, se está haciendo cómplice y también
está pecando. ¿Por qué? Porque está alcahueteando el mal que va en contra de la palabra de Dios. Así sea el hijo más querido, así sea el esposo más amoroso, nos toca confrontar esa situación, resolverla, porque allí no está Dios. Cuando una persona comete esta clase de pecado, la presencia de Dios se va de ese hogar, de esa familia. ¿Y quién es el que habita? El diablo. Así de sencillo. Porque Dios no habita en hogares donde la inmundicia no es buena, donde el pecado Dios lo abomina. ¿Que Dios ama al pecador? Sí. ¿No hace acepción de personas? Sí. Pero el pecado lo abomina. Y hasta que la persona no tome una decisión en Cristo Jesús de decir, Señor, perdóname, confieso mi pecado y me aparto, no viene presencia de Dios a esa vida ni a ese hogar. Ahí es donde viene la iniquidad que pasa a las demás generaciones, y casi todos cometen la misma cosa. Que todos mueren de cáncer, que todos mueren de azúcar, que todos son violados, que todos son separados. ¿Por qué? Porque el enemigo toma el derecho legal cuando el pecado está arraigado en una familia y vienes a destruir. Y ahí es donde nos toca a nosotros guerrear, pelear, averiguar qué pasó con nuestros antepasados, quién cometió cosas atroces, quién era el brujo, quién era el hechicero, para cortar esas maldiciones, para que eso no trascienda a la familia, porque eso hace daño, eso continúa. Y nos toca, aunque tú ni yo sepamos cosas de nuestros antepasados, orarle a Dios, Señor, muéstrame, o yo corto cualquier maldición. Y Dios, como sabe y conoce, pues eso se corta en el nombre de Jesús. Pero si nos quedamos allí, no, que mi abuelito era tremendo, anda, mira lo que hizo mi abuelito, anda esto. O sea, deleitándonos de todo el pecado malo que hizo la persona, que quizás ya no está en esta tierra. De alguna manera estamos participando de que eso siga adelante, de que eso no se corte. Y hoy vamos a cortar esas maldiciones en el nombre de Jesús. Dice aquí, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, aquí el apóstol les relata que mientras estuvo ausente, no se había podido hacer nada, pero ya el presente, ya él tomó decisiones, ya él podía ver la forma como resolver esta situación que podía afectar al resto de hermanos, de familias, porque cuando una persona está en pecado y ministra en la obra del Señor, hay transferencia de espíritu y eso se propaga en medio de la congregación, en medio de los hermanos. Entonces, si uno llegase a pecar de cualquier forma, nos toca ir a la fuente de vida, quedarnos quietos, pedir perdón a Dios, esperar un tiempo donde Dios nos levante, nos restaure, porque vamos a destruir otras vidas y Dios nos va a demandar. Muchos lo hacen para que la gente del que dirán si ya no me ven orando ni ministrando. Pues déjame decirte, mejor es que la gente hable y piense lo que quiera y no que nos vayamos al infierno por causa del pecado, por causa de la desobediencia y que no hemos tomado una decisión de pedirle perdón a Dios. Esto es serio lo que Dios está hablando en este día para cada uno de nosotros. Dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu
con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es con el poder de nuestro Señor Jesucristo. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra rabia que vamos a resolver esto. Con el poder de Dios, siendo sabios, sabiendo llamar la atención, porque la idea no es destruir a nadie, sino amonestarlo para que la persona salga de su condición de pecado y pueda levantarse y pueda asumir su responsabilidad delante de la familia, delante de los hermanos y delante de quien fuese necesario. Y aquí dice: el tal se ha entregado a Satanás para destruir de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí está. ¿Qué es lo más importante? Ser salvo. La carne es las obras de nosotros, los deleites, los placeres, que me gusta pecar, que delicioso pecar. La gente lo goza, como dicen por ahí, lo disfruta, pero no se dan cuenta que son esclavos de Satanás, son títeres en manos de él, y maneja a esos títeres como él quiere. Mientras que nosotros, cuando tenemos a ese Dios grande y maravilloso, a su glorioso Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos sometemos a Dios, es una vida linda, hermosa, diferente, porque el mismo Dios, a través de su Santo Espíritu, no deja que nosotros cometamos esa clase de pecado. Y este pecado era bien horrible, bien feo, porque era un pecado familiar, como cuando el Bautista, allí en medio de la esclavitud que le había puesto Herodes, él allí como profeta de Dios se lo decía: no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. Imagínese. Por eso que la esposa de Faraón accedió a pedirle que le diera la cabeza del Bautista. ¿Por qué? Porque él lo decía, y esta mujer le odiaba al Bautista, y buscó la forma de que su hija de alguna forma sedujese al Faraón, porque en este tipo de hombres hay lascivia, concupiscencia, pecado, y ella se lo ofreció en baile para que le concediera lo que ella le pidiese. Fíjese cómo la astucia del enemigo para llevar a otra vida a la muerte. Y Juan cumplió con Dios con decírselo, y esto le ocasionó la muerte, pero dijo una gran verdad, no importando que él fuese el gobernador de ese tiempo. Lo dijo porque el Espíritu Santo se lo ordenó que lo dijese. Puso en sus labios hablar del pecado que había en ese reino. Y como que tú y yo, si tenemos algo aberrante en casa, nos vamos a callar, Dios nos va a pedir cuenta. Lo malo es malo, así sea lo más amado, lo más querido, nos toca hablar, porque Dios nos mueve la casa, ordena la familia, y si hay algo malo, esto tiene que salir, porque cuando Dios va a limpiar, limpia. Y si la persona no le gusta, bueno, ya ese es problema con Dios. Pero nosotros no podemos acolitar lo malo en casa. Ay, que mi peladito me trajo un celular y yo se lo voy a ayudar a vender. Ay, que mi muchachito tiene una moto nueva. Esa fue que se la regalaron. Todo eso pasa. Y muchas madres saben que eso no viene bien a casa.
y lo festejan. Ah, no, que es que él es el que me da para la comida todos los días. Ese peladito sí es bueno. ¿De dónde vienen todas esas cosas? De muertes, personas heridas, personas que duraron todo un año trabajando y en un minuto perdieron todo, hasta la vida. Eso viene lleno de sangre, de pecado, de cosas malas. Y nosotros como hijos de Dios no podemos aceptar eso, porque cuando uno se identifica como hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, tenemos que caminar con Cristo como debe ser. Y hay padres que acolitan lo malo, que no les interesa si el muchacho está haciendo lo malo, si mató a alguno por allá, y disfrutan del robo y disfrutan de todo y hasta hacen chistes como hacía la persona antes de morirse. Qué cosa tremenda. Ahí no está Dios. Y se ve en muchos hogares hoy en día que solamente cuando entra Jesucristo a esos corazones es que puede traer un cambio. Y si tú como cristiano todavía estás tambaleando, que estás en dos aguas, aterricemos, hermano, y alineémonos con Dios, porque Dios en este tiempo está cortando. El Señor dice, me estás fallando, bueno, te voy a poner una semana en cama y es que te voy llevando enseguida, porque vas a volver al brincoteo, al pecado, y mejor es que te salve. Por eso es que estamos viendo que la gente se está muriendo, porque Dios está muchando gente, familiares de nosotros también, que le hemos predicado, que le hemos dicho, y nada. El Señor está haciendo corte. ¿Por qué? Porque su venida está cerca, y es mejor morir con Cristo que nos vayamos a un lugar de tormento para toda la eternidad. Y este caso que Pablo confronta nos enseña que no podemos jactanciarnos del mal, porque vemos cómo aquí este pasaje relata de que había alguien que tenía la mujer de su padre. Imagínense, nada más y nada menos. Pero yo digo algo, esta mujer era más sinvergüenza. Porque a veces nosotras las mujeres tenemos que aterrizar. Hombre, si el hombre está irresponsable, nosotros buscamos la forma, venga acá, usted no me está dando para esto, para lo otro. Como mujeres sabias, no como mujeres ideonas, que damos ideas malas, sino ideas buenas. Que si el hijo cometió una falta, no señor, eso no es así. Esto es asado como debe ser. Ahí es donde uno toma autoridad sobre la familia, sobre los hijos, aunque no les guste, aunque les causemos molestia y se enojen y no nos quieran hablar. Ahí es donde nosotros nos tenemos que parar firme, hasta con el mismo esposo si quiere andar brincoteando también. Toca. Hay que hacerlo porque Dios nos va a pedir cuentas. El Señor va a decir, yo te entregué una familia, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Con tu esposo? ¿Dónde dejaste el talento que yo te di? ¿Dónde está la familia? A ver, cuéntame. Y ahí es que vamos a llorar, el crujir de dientes, como dice la palabra. Y no quiere Dios eso para nosotros, sino que mientras estemos vivos, nos alineemos con el Señor. Dice el 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es en Cristo, y fue sacrificada por nosotros. Fíjese que cuando se elabora la harina para hacer el pan crece cuando le echan la levadura. Así es el pecado. Nosotros podemos estar firmes con Dios, pero si nosotros vamos derecho y nos ponemos a mirar por los lados, que por allá hay algo bonito que llama la atención, es que por este lado
hay otra cosa hermosa. Ahí va entrando la levadura, el pecado va creciendo de a poquito, el pan se va esponjando hasta crecer, y fue una harina muy pequeña hasta que llegó la levadura. Por eso que dice que un poquito de levadura leuda la masa. Nosotros somos ese cuerpo, y si nosotros abrimos portillos, el enemigo va a entrar, nos va a hacer pecar, nos va a extraviar en el caminar en Dios, y Dios no quiere que nosotros cometamos faltas delante de Él, que después nos va a dar vergüenza volver a Dios, porque no hay una cosa que le cueste a un cristiano que devolverse del mal camino. ¿Por qué? Porque el primero que lo va a señalar es la familia. Viste que tú no sé qué, que eras esto, que tú eras hipócrita, que no sé qué. ¿Quién más lo va a señalar? Los vecinos, los amigos, los hermanitos de la iglesia y el mismo diablo. Porque el diablo le va a traer a la mente, no, tú eres mío, quédate acá, que allá te molestan mucho, allá te hacen pasar pena, quédate conmigo ya no puedes hacer nada, vente para acá que yo te ayudo a que vayas derecho al infierno, porque eso es lo que él viene, a destruir las almas. Y que si Dios nos llama para grandes cosas, ¿cómo podemos pisotear la sangre del Cordero? ¿Cómo podemos poner en vergüenza a Jesucristo que nos lavó? Y que nosotros por un instante de placer, por un instante de debilidad, tiramos todo a la basura, como le tocó al endemoniado de Gadara, dormir en los sepulcros allí con los muertos, sin esperanza de nada, hasta que el Señor lo encontró, lo miró y lo libertó. Porque hay oportunidad para el pecador. Dios no hace acepción de persona. Dios te perdona si tú nuevamente te vuelves a Él. Pero no abusemos con el Señor. No abusemos del perdón de Dios. Porque puede haber un momento que ya no haya la oportunidad de decirle, Señor, perdónanos. Y el que nos va a llevar es el mismo diablo al infierno. Dios está llamando a un pueblo a la santidad, al arrepentimiento, al perdón, a que si hay pecado oculto en tu casa, lo confieses delante de Dios, delante de la familia, para que esa iniquidad se rompa, para que eso que el enemigo tiene derecho legal huya de tu vida, para que puedas tomar una decisión firme en Dios, porque Dios se aleja de nuestras vidas cuando la levadura entra y el enemigo toma todo el derecho para destruirnos, para dañarnos, pero tenemos un Dios de misericordia que nos ama tanto, que permite que nosotros nos acerquemos a Él, que le pidamos perdón, porque es el único que perdona, porque si hay pecado de ese tipo, como el que leímos en este pasaje, el único que perdona es Dios, porque la familia siempre va a estar con el tema, que mira, ve que hizo esto, que hizo lo otro, que para allá, que para acá, y si no se arrepiente la persona, derechito, para el horno de fuego y azufre, para allá va la persona, no hay otro lugar, no existe otro lugar, ¿no? Que te vas a restaurar allí después que te muera, el Señor te va a restaurar en ese lugar, no Señor, eso es en vida, o vas para arriba o vas para abajo, eso no tiene vuelta atrás, el Señor está hablando a nuestras vidas para que nos corrijamos, y dice el 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Ya no podemos ser hipócritas, no podemos ser mentirosos. La verdad ante todo. Esa levadura, quitarla. Si el pan está sin levadura, gloria a Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo sin levadura. Porque el pecado es inmundicia delante de Dios. Y dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo completamente. ¿Qué hace un cristiano metido en una cantina? No, que estoy cuidando a mi hermano aquí, que para que no vaya a hacer algo malo. No, señor, váyase para la casa y arrodíllese y pídale a Dios. Solamente que Dios te lleve a predicar en una cantina, que sí ha pasado. Yo lo he hecho y hemos visto buenos resultados cuando hemos salido con los hermanos a llevar la palabra. Pero eso es cuando Dios lo permite, porque nosotros no podemos estar en esos lugares, tenemos que estar de rodillas orando por esas almas, al menos que Dios te diga, ves, y que estemos revestidos del poder de Dios, porque de rodillas hacemos más, porque allí lo que hay son espíritus inmundos que nos quieren matar, y al enemigo no hay que tenerle miedo. Al enemigo hay que confrontarlo con el poder de Dios, con la palabra, y reprenderlo, como dice la Sagrada Escritura. Jehová te reprenda, Satanás. El poder de Dios a través de la sangre de Cristo es lo único que puede libertar una alma. Que podamos decir, suéltalo, diablo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque Jesucristo te venció en la cruz del Calvario y su sangre hace libre a esta vida. Esa es la autoridad, ese es el campo de guerra de nosotros. No ir a formar escándalo en un lugar que lo voy a sacar allá y lo cojo y le pego y le hago. No, señor, es de rodilla, en el secreto, y ahí vemos resultados buenos. Como la palabra nos enseña, y ya vemos como Pablo, al escribirle a los de Corintios, que habla de pecados, habla de la idolatría, de las personas que maldicen, y habla de los borrachos, del ladrón, que dice que con tales aún y comáis. Imagínese usted. Porque se da el caso que una persona en pecado, al uno sentarse en una mesa, esa persona no va a orar, va a maldecir hasta el alimento, y nosotros lo vamos a bendecir. Claro que hay que ser sabio con estas personas, porque tampoco las vamos a desechar. Tenemos que orar por ellos y decirle, ven acá, te voy a enseñar un secreto, te voy a explicar algo, para que ese consejo llegue a tu corazón. Vamos a orar por estos alimentos para que nunca te falten en casa. Y así, usar las estrategias. Porque la Biblia dice que los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Imagínense. Los hijos del diablo son más malos, más astutos que los hijos de Dios. Lo dice la palabra. Y nosotros tenemos que usar es la sabiduría en este tiempo. No está peleando con nadie, ni tirando sátiras, no. Vamos a doblar rodillas, a orar. Allí en el secretico Dios nos va a oír. Y en público se va a ver el cambio. Porque eso es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Dice aquí, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Ve? Los que caminan con Dios. Y los que están afuera no conocen de Dios. Nos toca orar por ellos. No podemos estar en la que ellos andan. No podemos atrás de las fiestas de ellos, en el pecado de ellos. Orar por ellos, darles el consejo y salirnos. Entramos, le damos la palabra y nos salimos.
¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Los que estamos en el camino ya conocen a Dios, y si alguno se desliza, ahí sí tenemos que ir directamente, porque ellos conocen la palabra. A ellos sí nos toca amonestarlos. Y dice el 13, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues de ese perverso de entre vosotros. Fíjese que Pablo le dio la autoridad para que quitaran a esa persona que estaba en pecado dentro de los hermanitos. Y aquí está hablando directamente a la iglesia del Señor, donde estaba este pecadito allí oculto, y todo el mundo calladito, y todo el mundo, yo no digo nada, yo festejo, yo no me meto en problemas. Pues métase en problemas para que Dios resuelva tu problema. Si tú no resuelves el problema, el Señor te da más problemas. Uno resuelve el problema y Dios le soluciona, y ve uno el cambio, y después uno dice, mira, ven, yo que me demoré para tomar esta decisión. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por este momento hermoso, porque tú hoy rompes maldiciones, iniquidades, Señor. Tú vas a romper cadenas, ligaduras, ataduras, llevándote todo pecado de nuestras generaciones anteriores que ni idea tenemos que hayan cometido ellos en el pasado, pero hoy rompemos las maldiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Se corta ahora todo lo que ha entrado a la familia, todo lo que ha entrado en los hogares para destruirlos, Señor. Queda sin poder, sin autoridad, Dios mío. Todo lo que el enemigo quiera tomar como derecho legal quedó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Señor, haz libre a tu pueblo, Señor, de todo plan del maligno, de toda trampa que tenga, Dios mío, contra esta humanidad, contra tus hijos. Lo desarraigamos por el poder de la palabra, Dios mío. A libertad tú nos llamas, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Libre a tu pueblo, Señor, de todo pecado oculto, de todo lo que sea aberrante, Dios mío, sin poder, sin autoridad, por tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret.